Hola, bendiciones, amados hermanos. Buenas noches para los que nos ven, nos van a sintonizar acá en Zona 18, en Guatemala, Centroamérica, América, y para otros que están fuera de este continente, pues buenas mañanas, buenos días, que Dios les bendiga. Hermanos amados, vamos a tener este tiempo, lo trasladamos para esta hora, a las 9, con algunos minutos, y es precisamente porque estaba escuchando el tema de nuestro apóstol, un tema escatológico de hoy domingo, muy oportuno para nosotros en este tiempo. Entonces, obviamente, para no interrumpir, tomando en cuenta que algunos estaban escuchando la palabra apostólica, pues creí que era conveniente trasladarlo para esta hora. Quiero pedirles que se tome ahí su mejor lugar, su cuaderno, su lapicero, su iPad, su tablet, su celular y anote. Yo creo que va a ser bien importante que desarrollemos esto como un discipulado, como un tiempo de aprendizaje. Creo que el Señor nos puso pausa en los templos ahorita para estar en nuestra casa y aprender juntamente con nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, algunas cosas muy oportunas para nosotros, de manera que realmente este tiempo represente un cambio de dimensión, ¿verdad? Un nivel superior en nuestra vida espiritual, y que se cumpla en nosotros aquella porción de la escritura muy preciosa de Jeremías capítulo 6, donde dice: paraos en los caminos, deténganse, dice, hagan pausa y pregunten, dice, por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Por las sendas Olam, las sendas eternas. Dice, y pregunten cuál es el buen camino. ¿Verdad? Ese buen camino que está descrito, obviamente, al hablar de la senda solar, tenemos que hablar de la eternidad, tenemos que hablar de, de aquello que es nuestro origen, nuestro principio, y dice, y pregunten cuál es el buen camino, y caminen por él, y hallarán descanso para vuestra alma. Entonces, esta pausa es pararnos, ¿verdad?, en los caminos y de alguna manera eh, examinarnos, pararnos frente a la palabra, de exponernos como que estuviésemos delante de un espejo y ver que la palabra realmente nos vaya midiendo. También quiero pedirles, ¿verdad?, que trataré de abordar un tema que es obviamente a nivel de enseñanza muy oportuno para nosotros. Si usted tiene alguna aportación ahí, inclusive algunas palabras que podamos ver en su contexto original, ¿verdad? Sea hebreo, sea griego, no con el fin de aprender, porque no son clases de hebreo ni son clases de griego, sino con el fin de abrir luz, ¿verdad? De tener una revelación, un quitar la cubierta para que podamos entender, que usted me las pueda aportar ahí a través de los perfiles, a través de mi perfil, la página. Igualmente, ¿verdad? Si tuviese alguna pregunta, también la puede hacer, que posteriormente sea allí o a través de la siguiente enseñanza, porque hoy no pretendo iniciar, abordar un tema, pero no con el fin de terminarlo, sino con el fin de que de alguna manera vayamos paso a paso, aprendiendo, comprendiendo, porque recuérdense que dice que cuando se oye la palabra, el que oye la palabra y la entiende, eso es lo que dice la parábola del sembrador, este da fruto. O sea que por eso tiene que ser abierto nuestro entendimiento, y aquí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque ninguna profecía, toda la palabra profética no fue escrita por voluntad humana, sino que aquellos hombres que escribieron, que profetizaron, no profetizaron de sí mismos, sino profetizaron inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Él. Así que también nosotros, dado que queremos que esa palabra se haga vida en nosotros en este tiempo, necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo. También, si usted tiene
algún comentario respecto a la palabra y cuyo fin sea refutar o contender, no lo escriba, escríbamelo directamente a mi perfil por a inbox, ahí escriba un mensajito y dígale, mire hermano, esto a mí me parece que es incorrecto lo que dijo porque no le contestaría un mensaje como contienda o como trayendo un argumento pretendiéndonos convencer, ¿verdad? Y agarrarnos a espadazos, ¿verdad? A ver quién puede o quién tiene el argumento más válido y quién puede refutar una verdad. No ese es el objetivo, porque nunca me prestaría para contender, sino para ser edificados. Y creo que al final el maestro de los maestros es el Espíritu Santo. Y es el que al final nos convence. Es al final el que nos guía toda verdad y que nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. También quisiera ver si hay peticiones de oración y usted las quiere escribir a relación de Iglesia Sol de Justicia. Tenemos algunos chats ahí en WhatsApp donde usted puede comunicarse, pero también lo puede hacer al WhatsApp 5414-4534. Para los que están fuera de Guatemala, área 502, ¿verdad? Para que usted pueda hacerlo si en un momento determinado hay alguna petición de oración o algo que podamos servirle. Estamos para eso en el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos a Dios este tiempo, perdone tanto preámbulo, pero definitivamente estamos aprovechando este tiempo nuevo, pues, porque no habíamos quizá nunca contemplado esto, y si nos hubiesen anunciado que iba a haber una suspensión, que no íbamos a estar en la iglesia, creo que ese día terminamos el culto, llegan los que no habían llegado, nos reconciliamos, nos pedimos perdón y nos despedimos, ¿verdad? Y hasta la próxima, hermano. En un mes nos volvemos a ver, o en 2 meses. No sé cuánto tiempo vaya a durar todo esto, pero siempre he dicho, y cada vez que predico pienso en eso, ¿no será que es el último mensaje que estoy predicando? Y seguramente tal vez el último, dije el último después de este receso, de esta pausa. Pero creo que mientras tenemos oportunidad tenemos que aprovecharlas. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Si hay alguna inquietud o algo, puede escribirla, porque mientras estamos interactuando, que al final eso quisiera, aquí está mi esposa, mis hijos, que todavía están en casa. Bendecimos a Nehemías allá donde él está, en su casa, con la familia, con su esposa, ¿verdad? Kim y Ian, ahí los bendecimos, y a todos aquellos, ¿verdad? No quiero mencionar los nombres de todos porque al final sé que pueden haber muchos en sintonía. Pero esto es oportuno, les pedí a ellos que estuvieran acá porque quizá necesite que me aporten, en el sentido de que si hay alguna duda o algo, o puedan aportarme, incluso hermanos estén ahí con sus computadoras, su tablet, para ver alguna palabra que nos llame la atención, poderla escudriñar y juntos ser edificados. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Y nuestra cita a partir de la cual vamos a empezar hoy es Apocalipsis 3:10. Y es precisamente hablando de la iglesia Filadelfia, ¿verdad? Filadelfia, ¿verdad? Usted sabe, Filos, Delfos, Adelfos, ¿verdad? Que Filos nos habla de amor, vemos filosofía, amor por la sabiduría, pero Filos, Adelfos, ¿verdad? Y estamos hablando entonces de amor hacia los hermanos, amor fraternal, que eso es bien importante, y un día de esto lo vamos a analizar, porque si somos parte de esa iglesia que nos han enseñado apostólicamente como la iglesia que va de la parucía, definitivamente, hermano, no podemos nosotros tener odio entre hermanos, sino amor. ¿Y para qué amor? Seguramente hemos vivido tal vez algunas discordias con el fin de que podamos vivir la reconciliación y entremos a ese nivel, a esa dimensión de la iglesia Filadelfia. Pero Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Un día estos tenemos que desarrollar qué significa la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia, dice en otras versiones. ¿Qué puede significar eso para nosotros? Guardar esa palabra. Yo también te guardaré. Mire, guardar nosotros, y el Señor dice que va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Ahorita podríamos decir, algunos, quizás nuestro apóstol lo ha estado mencionando, y esta ha sido la porción de la escritura sobre la cual se han estado abordando bastantes temas que apostólicamente se han estado enseñando por nuestro apóstol Sergio Enríquez. Así que yo también quiero recomendarles que si pueden estar bien oyendo cada uno de los temas, por ejemplo, que se predicaron hoy, y todo lo que él ha estado hablando acerca de la iglesia Filadelfia, podamos empaparnos, podamos escudriñar y poder retroalimentar, porque creo que por algo Dios nos puso una cobertura apostólica para que en este tiempo podamos ser instruidos y saber cuál es la directriz, ¿verdad? La guianza del Señor a través de esta sombra, esa cobertura apostólica que nos va direccionando en lo que Dios quiere que comprendamos en este tiempo. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿verdad? Esa hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, sabemos que a esta iglesia la van a guardar, la iglesia Filadelfia. Por eso decimos que es la iglesia que va a ser arrebatada, va a ser llevada en la parucía del Señor Jesucristo. Va a ser llevada, ¿por qué? O sea, va a ser guardada de esa hora de la prueba, que estamos hablando de ese periodo pretribulacionario, e igualmente el periodo de la gran tribulación y gran tribulación, de la cual la van a sacar a esta iglesia, a la iglesia de la parucía, a la iglesia Filadelfia, pero dice que la van a guardar de esa hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, sobre todo, pero dice para probar a los que moran sobre la tierra. Y de eso quisiera yo hablar, ¿va? Porque entendemos por el Espíritu la enseñanza que nos ha sido dada, que la iglesia, y principalmente la iglesia Filadelfia, no es moradora de la tierra, sino moradora de Sión, ¿verdad? Y obviamente entendemos que Sión, según lo que dice Hebreos 12:22, que nos hemos acercado al monte de Sión, pero no estamos hablando de un monte geográficamente al cual nosotros vamos, sino que también ahí habla de la congregación de los primogénitos, a los espíritus hechos perfectos, y empieza a hablar de varias características. Entonces entendemos que el monte de Sión es una dimensión espiritual a la cual la iglesia se acerca, de manera que nosotros somos la iglesia moradora en Sión, ¿verdad? En esa dimensión espiritual, pero a mí me llama la atención porque de alguna manera antes de llevarnos a morar en Sión, morábamos en la tierra, en lo terrenal. Y de ahí me pongo a pensar básicamente en varias cosas, entre ellas la descendencia que le prometieron a Abraham y le dijeron, tu descendencia será como el polvo, o sea, será terrenal. Y eso lo hemos enseñado, se nos ha dado como enseñanza apostólica que el polvo representa esa descendencia, esos los muchos, eran moradores del polvo, pero que son descendencia de Abraham, pero que también sabemos que el polvo es comida de serpiente. Y podríamos hablar de ese primer nivel como un nivel del atrio, ¿verdad? Y dice, tu descendencia será como la arena del mar. Tu descendencia también será como las estrellas del cielo. Y yo podía ver entonces ahí esos niveles y entre ellos poder pensar que de alguna manera, si somos moradores de Sión, nos sacaron, morábamos en lo terrenal, siendo esa descendencia como el polvo, y de alguna manera tenemos que evolucionar de lo terrenal a lo espiritual para comprender lo celestial. Por eso le he titulado a este tema los que moran en la tierra. Así que puede anotarlo ahí. Los que me llamó la atención, tal vez podemos ver, hermanos amados, ahí. Vamos a orar primero, ¿verdad? Porque si no vamos a agarrar la vida de ahí. Necesitamos guianza, dirección del Espíritu Santo y que venga la revelación a fluir a nuestra vida para que podamos ser edificados. Pero antes de orar, tal vez ver esa palabra morar, que yo estaba viéndola recién, me llamó la atención qué palabra es, y si la pueden anotar ahí, que habla, dice, de tener un lugar fijo, habitar permanentemente. Entonces a eso le hablan a los moradores de la tierra, o sea que la tierra, inclusive por eso vemos allá en el libro de Éxodo, cuando hablan acerca del pueblo de Israel, que es una figura para nosotros, ¿va? Sombra y figura para nosotros, que dice, seamos astutos, dice, con la gente, con el pueblo de Israel,
pongamos algo, hagamos algo, procedamos astutamente para que no se vayan de la tierra. Otras versiones dice para que no suban de la tierra. Entonces siempre el ataque del enemigo va a ser, o sea, de alguna manera evitar que la iglesia deje de ser, que el creyente, aún el nuevo creyente, deje de ser un morador de la, o sea, deje de ser un morador de la tierra, es decir, se vaya de la tierra. O sea, que cuando ya dejamos la dimensión de lo terrenal, de alguna manera nuestra manera de pensar cambia y empezamos a ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Entonces vamos a orar, hermanos amados, y esta noche será una noche extraordinaria. Vamos a tomarnos quizá una media hora de estudio, según el Señor nos permita, de manera que nadie se me vaya a dormir ahí mientras está conectado, y participémonos, hermanos, saludémonos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que usted lo ve ahí por primera vez en la red que no lo conoce, dígale Dios le bendiga y preséntese ahí y déle la bienvenida en el nombre de Jesús de parte mía, ya que yo quisiera estar aquí también escribiéndole a más de alguien. Dios te bendiga, bienvenido, y eso lo va a hacer después, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso y quiero en este tiempo reposar en ti, Señor. Mi espíritu reposando en ti, mi alma también y mi cuerpo, por ende, Señor, ahí todo nuestro ser estar reposando, estar siendo guiados. Señor, sabemos de que todas las cosas nos ayudan a bien, y sabemos, Señor, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Señor, que seguramente nos tomó, Señor, por sorpresa a todos, a muchos, Señor, este tiempo, sabemos de que tú tienes planes, y tu palabra dice que los planes que tienes acerca de nosotros son planes de bien y no de mal. Así que yo sé, Señor, que todo lo que quieres hacernos este tiempo es el bien, ¿verdad? En medio del caos, en medio de la crisis, en medio, Señor, de esta peste, de todo lo que ha venido, Padre Santo, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, invocamos tu nombre y pedimos, Señor, que el auxilio de tu Santo Espíritu que nos ayude, nos enseñe las Escrituras y podamos comprenderla. Señor, que venga un espíritu de revelación, de manera que seamos enseñados. Señor, bendecimos tu santo nombre y glorifícate en esta hora. Algo importante que les decía, y agradezco al Señor por estos tiempos, hermano, y también felicitar ahí a los hermanos que han empezado a hacer sus transmisiones, a compartir la palabra, y que bueno, espero que aún más se atrevan a hacerlo. En lo personal me he sentido muy conmovido estar haciendo estas transmisiones, poder dejar de ver hermanos en la iglesia, ¿verdad? Dejar de verlos a ustedes, hermanos, los extraño, ¿verdad? Verles un abrazo, darle la bienvenida, ese ósculo santo y todo eso, que Dios nos ha permitido tener esa comunión, ¿verdad? Lo extraño profundamente, y yo sé que ustedes también, y pronto el Señor nos va a permitir volvernos a reunir, ¿verdad? Y ese culto seguramente va a tener horario de inicio, pero no de final. Lo vamos a querer aprovechar mucho, ¿verdad? De lo que hemos dejado de hacer. Pero también agradezco a Dios que en este tiempo Dios me permita a través de este medio conocer a muchas personas, aún de otros países, de Guatemala, de otros países. Bendigo a unos hermanos de Panamá. Igualmente ayer me quedé sorprendido de poder recibir, ¿verdad? El saludo de un pastor allá en Pakistán, ahí nomás, hermano. Y me llamó la atención, ¿verdad? Gracias a Dios, no sé cómo, pero al final me escriben, obviamente, en inglés, y ahí tuve que ir a recordarme que había aprobado la clase de inglés en primaria, en secundaria, y poder escribirle ahí también para saludarlo. Y hermano, ha sido bien sorprendente como mucha gente que no es de habla hispana, Dios me ha permitido de alguna manera alguna conexión en este tiempo, y de manera que no se sorprenda si en un momento determinado me escucha ahí, me ve ahí haciendo alguna transmisión en inglés, ¿verdad? Todavía no lo he perfeccionado como debiese, pero en un momento el Señor todo ayuda bien y todo a su tiempo, hermano, es oportuno, porque tuve que trabajar con personas de habla pues obviamente de inglés, y que no conocían nada de español, de manera que eso me obligó a tener que utilizar el idioma ahí para poder comunicarme.
y pues de alguna manera por años, ¿verdad? Porque he permanecido ya en Guatemala por muchos años sin viajar aún, fuera a los Estados Unidos, tal vez a otros lados, menos a países de un idioma distinto, pero yo creo que algo todavía me recuerdo, así que lo voy a hacer, no para presumir a nadie, Dios me guarde, con Dios me libre, que al final todo lo que pretendo hacer sea siempre para edificación. Y precisamente dado esto, yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago para hacer una transmisión que permita que personas, ¿verdad?, de otros idiomas puedan entender esto? Y de ahí creo yo que de alguna manera este tiempo nos tiene que llevar para pensar en la gran comisión también, donde el Señor dijo, id y hacer discípulos, id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí recordemos que la palabra naciones ahí no son países, sino son etnos o etnias. Y nos habla de pueblos, de lenguas, donde realmente en este tiempo estoy seguro que hay mucha gente que quizá no habla el castellano, no habla el español, pero hablan algún dialecto, algún idioma, ¿verdad? Porque dice que ya son elevados a la categoría de idiomas. Entonces, podamos nosotros, si usted domina algún idioma, lleve esta palabra, tradúzcala de manera que, porque no me está presentando a mí, porque yo no le estoy hablando de mi persona, le quiero hablar del Señor en esta noche. Volviendo acá al tema, los que moran en la tierra, es como que y según yo estaba viendo, la palabra original nos lleva a pensar, ¿verdad? No sé si ya buscaron cuál es esa palabra, o la han reportado ahí, de Apocalipsis 3:10, los que moran en la tierra. Dice, vendrá para probar a los moradores de la tierra. Pero dice que yo entendía lo que son aquellos que buscan una habitación permanente, ¿verdad? Permanecer en la tierra. Permanentemente, alojar. ¿Cuál es la palabra? Catoikeo. Catoikeo. ¿Qué número es el Strong? Griego 2596. Griego 2596. G3611. Ajá, ¿qué significa? Alojarse permanentemente. Nosotros no hemos venido a alojarnos permanentemente en la tierra. Realmente cuando estudiamos acerca de los lugares intermedios, entendemos que la tierra, pues para nosotros es un lugar intermedio, ¿verdad? Porque somos peregrinos, vamos de paso, ¿verdad? Y nuestra redención está cerca. Por eso todo lo que está pasando es como una confirmación. Entonces yo quisiera mencionar algunas cosas precisamente para ir comprendiendo esos niveles, ¿verdad? Lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. Porque cuando empiezo a ver los moradores de la tierra, digamos, si podríamos decir, hermano, ¿dónde moras? En tal lugar. O sea que usted tiene esa característica, ¿verdad? Entonces, al hablar de un morador de la tierra, entiendo que es un terrenal, ¿verdad? Y de alguna manera de ahí venimos. Y lo vamos a ver en la palabra. Fíjense que al comprender algunos aspectos, lo que dice, por ejemplo, para ver este concepto, empezar a entender, hermanos, porque me preocupa algo y es aquello de que cuánta gente realmente en la iglesia es espiritual. Cuánta gente que conforma la iglesia de Cristo ya no es moradora de la tierra, de lo terrenal. Ya no es esa marca terrenal, ha sido trasladada, lo terrenal ha sido quitado y ha venido lo espiritual, un pensamiento espiritual. Entonces, realmente, ¿cuántos ya hemos evolucionado o hemos pasado al otro nivel? Y todavía aquello que se produjo en nosotros o que hicimos por mucho tiempo y que de alguna manera fueron costumbres terrenales, que nos marcaron de manera que crearon leyes en nosotros. Recuérdense que la costumbre genera una ley y son leyes en nosotros que aunque seamos creyentes y digamos en un momento determinado que somos moradora de Sion, podamos estar viviendo con cosas o con pensamientos terrenales, aún para poder comprender lo que está pasando. Y qué bueno la información de la ciencia, lo terrenal y todo lo que se investigue, lo que se haya diagnosticado, síntomas y todo de esta pandemia, y eso está bien, pero de alguna manera, ¿cómo estamos? ¿Con qué pensamiento, con qué ojos estamos viendo lo que está aconteciendo? ¿Verdad? Porque dice la palabra en el libro de Lucas que cuando esto empiece a acontecer,
erguido, levantado vuestra cabeza, vuestra redención está cerca, y creo yo que vamos a estar erguidos y vamos a levantar nuestra cabeza, los que de alguna manera estamos ya en nivel espiritual, para ver lo que viene de arriba, lo que viene de Dios para nosotros. Pero dice que en la tierra, los hombres, ¿verdad? Los moradores de la tierra estarán llenos de angustia. Entonces aquí tenemos que hablar, lo hemos estado hablando, si Dios permite en estos días, voy a estar hablando de las consecuencias del temor, que de alguna manera nos limita a nosotros a poder hacer aquello que debemos hacer. Por ejemplo, quizá en las primeras transmisiones usted me notó más nervioso, y es precisamente porque lo había dejado de hacer ya por algún buen tiempo, ¿verdad? Cuando tuvimos algunos programas de televisión hace algún tiempo, algunos años, pero nos estancamos ahí, y por temor, a las primeras veces me sentía temeroso, pero obviamente dada la necesidad tengo que vencer ese temor. Entonces, volviendo acá, la Biblia Ausejo dice en Juan 3:12. Esta fue la plática, ¿verdad? La enseñanza que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, maestro de la ley, pero que llegó a buscarlo, prominente en Israel, dice, que llegó a buscarlo a Jesús de noche, pero sí estaba interesado en conocer algunas cosas, y el Señor le habla al final, en el verso 12, después de haberle hablado de algunos temas muy importantes. Dice, si no creéis, cuando os hablo de las cosas de la tierra. Mire, note esto, cosas de la tierra. ¿Cómo vais a creer cuando os hablo de las cosas del cielo? Entonces, bien interesante, yo puse ahí en rojo, si no crees, ¿verdad? Cuando le hablo de las cosas de la tierra. No que sean cosas terrenales, pero tenemos que ver de qué cosas le había hablado. Y precisamente le estaba hablando, por ejemplo, le dijo de la necesidad que había, de que tenía que nacer de nuevo. Y aunque el nacer de nuevo es obra del Señor, ¿verdad? Es una obra del Espíritu, nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y todo esto de alguna manera como que tendríamos que decir que eso es espiritual, pero sucede cuando uno es terrenal, debe suceder cuando uno es terrenal. Por eso definitivamente, hermanos, no solo se trata de que de alguna manera uno ore, amén, yo creo, yo confieso que Jesucristo es el Señor, amén. La palabra del Señor dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Y amén, y yo lo creo eso porque es palabra de Dios. Pero luego de eso también tenemos que tener otra experiencia. Y la experiencia de que estas cosas de la tierra, de lo terrenal, que de alguna manera se apliquen, las experimentemos nosotros, para que estando en la dimensión terrenal o aquí morando, habitando temporalmente en la tierra, podamos experimentar el pasar a otro nivel, diría yo, llamado el nivel espiritual, porque vamos a estar viendo esa relación entre lo terrenal, espiritual y celestial. Porque es importante, y más que todo en este tiempo, ¿verdad? De pausa, de vacaciones, de estar en la iglesia y ahorita estar en nuestras casas, para que en el tiempo que el Señor permita regresemos a la iglesia a congregarnos, ya no lo hagamos tal vez de forma terrenal, sino lo hagamos con un pensamiento desde una dimensión espiritual. Entonces le dicen a Nicodemo, si no crees, o sea que para que se puedan dar, porque a Nicodemo le habían explicado, dice, las cosas de la tierra, ¿verdad? Ahí podemos numerarlas, si usted está aportando ahí, anotando, ¿qué serían las cosas de la tierra? Nacer de nuevo, para ver el reino de Dios. ¿Verdad? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no, eso es algo que debe suceder en esta dimensión de lo terrenal, de alguna manera, porque dice que son cosas de la tierra. Dice, si no me crees, o sea, ¿qué necesitamos entonces para experimentar el nuevo nacimiento? Creer, ¿verdad? Creer que el Señor va a hacer que puedas nacer de nuevo, ¿verdad? Darle vida a tu espíritu para que nazcas de nuevo y empieces a ver el reino de Dios, ¿verdad? O sea, que el que no nace de nuevo no ve. O sea, de alguna manera no tiene una visión. ¿Cuál es la visión que tiene? Pues una visión terrenal. Dice,
si no crees, ahora dice, ¿cómo vais a creer cuando os hablo de las cosas del cielo? Interesante, hermano. O sea, ahorita pues estamos creyendo todo lo que estamos viendo igualmente, ¿verdad? Estamos, porque igual todas las noticias, pero nos es más fácil creer a lo terrenal. Nos es más fácil angustiarnos y tener un impacto en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro corazón respecto a lo que está aconteciendo terrenalmente. Y pues obviamente no creer en lo que Dios va a hacer. Yo no sé cuántos creen que el Señor va a abrir los cielos sobre su vida y les va a dar la provisión que necesiten, pero esto de alguna manera tiene que llevarnos a creer, y dice la palabra que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Dice, ¿cómo vais a creer cuando os hablo de las cosas del cielo? Otra versión, que es la palabra de Dios para todos, este mismo pasaje dice, les he hablado sobre lo que ocurre aquí en la tierra. Y no estaba hablando de lo que estamos pasando aquí precisamente, porque en el contexto estamos viendo nacer de nuevo, nacer del agua. O sea, el agua figura la palabra, que también se relaciona con la aplicación del bautismo en agua, que tiene que ver, yo creo que más que una ordenanza, tiene una aplicación, porque bien importante para nosotros que experimentamos un cambio de dimensión. Según Romanos capítulo 6, dice que el que se bautiza en agua, de alguna manera muere y resucita con Cristo, toma la semejanza de él, y ahí algo sucede, hermano, en la dimensión, ¿verdad? De pasar por el agua, porque habla de nacer del agua. También que podríamos decir, el agua es figura de la palabra, tenemos que nacer de la palabra, pero también del Espíritu, ¿verdad? Y ahí empieza, usted puede leer todo el capítulo 3 y con la ayuda del Señor, la guianza del Espíritu Santo, poder comprender la dimensión de alguien nacido del Espíritu, que eso es bien importante para nuestra vida. Entonces, Juan 3:12, acá en la palabra de Dios para todos, dice, les he hablado sobre lo que ocurre aquí en la tierra y ustedes no creen. Mire qué interesante, hermano. Necesitamos creer. Usted tiene que creer que ha de nacer de nuevo, que han de nacer del agua y que ha de nacer del Espíritu, porque el nacer de nuevo hace que alguien empiece a ver el reino de Dios, pero nacer del agua y del Espíritu hace que alguien no solo vea, sino también entre en el reino de Dios. Y eso, hermano, esta es otra dimensión. Así que yo quiero decirles que necesitamos eso, ¿verdad? Cualquier creyente, alguien que esté en el Señor, alguien que esté en la iglesia, un hijo de un cristiano, que diga, bueno, lo vea tal vez solamente como una religión y no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento y nacer del agua y del Espíritu, es decir, el bautismo con el Espíritu Santo, pues no va a entrar en el reino de Dios. O sea, lo va a estar viendo desde afuera, ¿verdad? Y afuera se viven muchas cosas. Eso es como cuando Noé estaba, él dentro del arca, pero afuera del arca había seguramente aquella gente que empezó a ver como el diluvio, ¿verdad? Y empezaba a destruir todo y a destruir sus vidas. Y yo te digo que fue muy distinto verlo de adentro que verlo de afuera. Así que esto que está aconteciendo tenemos que verlo desde dentro del reino de Dios. Entonces dice, les he hablado de lo que ocurre en la tierra y ustedes no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de lo que ocurre en el cielo? ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, el Señor dijo en Juan 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, eso está ocurriendo en el cielo. Yo creo que ya los preparativos ya están hechos, el lugar para cada uno de nosotros. Esta Biblia, Nueva Biblia Española, creo que es NBE, dice, si les he expuesto lo de la tierra y no creen, ¿cómo van a creer si les expongo lo del cielo? Entonces, eso es para ir entendiendo que necesitamos, hermano, conocer, experimentar en la tierra esto que nos cambia de dimensión, que lo hemos hablado, si quiere verlo como un tema básico doctrinal, pero verlo como un tema básico y conocer aún el tema, pues es una cosa. Experimentar qué sucede en una persona cuando nace de nuevo, ¿verdad? No puede seguir viviendo igual. Es más, o sea, vamos a ver esa palabra nacer de nuevo, ¿qué significa?
y de alguna manera es conocer tu verdadera identidad. Es entender lo que dice Juan capítulo 6. No recuerdo el versículo, pero está en Juan capítulo 6, donde dice, el Señor dijo, todo aquel que oyó al Padre, mire, y aprendió de Él, viene a mí. Ahí es donde cuando naces de nuevo es donde empiezas a tener identidad, que para estar en Cristo, para haber llegado a Él, o como explicamos cuando el Señor Jesús dice, Señor, de los que me diste, ni uno solo se perdió, solo el hijo de perdición. ¿Diste cuándo? ¿Verdad? Tuyos eran, dice, y tú me los diste. Esto nos habla de un contexto preexistencial que solo puede entenderse, hermanos amados, no con nuestra mente natural, terrenal, sino por medio del Espíritu cuando uno experimenta el nacer de nuevo. Nacer del agua, hermano, va a traer un cambio en nuestra vida, una administración definitivamente, y estoy seguro que va a despertar un amor por la palabra, por cuanto el agua es figura de la palabra. Pero también nacer del Espíritu, hermano. Experimentar esa dimensión de nacer del Espíritu, pues de alguna manera te va a transformar, te va a hacer distinto, te va a hacer diferente. Y no vas a ver el evangelio tal vez con menosprecio, en ir a la iglesia como que fuera una costumbre religiosa de la cual te vas a aburrir, ¿verdad? Aburrido, alguna gente ya no experimentó nada nuevo, que las religiones sí son invenciones humanas y que de alguna manera tienen un conjunto de reglas y clases que puedes recibir, y ya cuando recibiste todo eso ya no tienes nada nuevo. Por eso nacer de nuevo te va a llevar a experimentar cosas nuevas, las cosas de arriba, ¿verdad? Y nacer del Espíritu, hermano, va a ser algo extraordinario, donde vas a empezar a experimentar cómo el Espíritu Santo te va a guiar, te va a hablar, y eso es importante para nosotros. Miremos acá lo que dice acá el apóstol Pablo. No sé cuánto tiempo llevo aquí hoy, sí, porque ya me faltan 13 minutos para las 10 de la noche aquí en Guatemala, pero seguramente vamos a llegar aquí a las 10. ¿Verdad? Media hora, gloria a Dios. ¿Verdad? Media hora de Cristo, media hora del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, el que no es espiritual. Me gustó esta versión, que es la versión Dios habla hoy. Dice, el que no es espiritual. O sea, su Biblia seguramente, la Reina Valera ahí traduce, el hombre natural, que tiene que ver con lo terrenal, ¿verdad? Con lo genético, con la génesis, con el inicio, con el origen terrenal. El que no es espiritual, dice esta versión, o sea, es terrenal. O sea, notemos bien, ahí vamos a empezar a entender los niveles, ¿verdad? Que todos de alguna manera llegamos a la iglesia un día, tal vez convencidos por el Espíritu Santo, pero muchos a nivel terrenal. De manera que cuando el predicador comenzó a predicar y empezó a describir prácticamente lo que nosotros éramos, pues yo lo que pude haber pensado, un pensamiento terrenal, ¿verdad? No espiritual, es de que ¿quién le contó? ¿Quién le vino a chismosear al pastor lo que yo estoy haciendo? Casi describe mi vida. Recuerdo que en una oportunidad Dios me dio una palabra para una persona y me dijo, ¿y usted cómo sabes? ¿Quién le dijo? ¿Cómo sabe que eso es lo que yo estoy pasando? Y uno, pues al final, es el Espíritu el que escudriña todas las cosas y todo lo sabe, aún lo profundo del corazón. Pero el hombre natural, ¿verdad? Que es lo que la versión de... Y vamos a ver qué es lo que describe, porque digamos, la palabra ahí, para hablar de lo natural o el que no es espiritual, dice el hombre, creo que es, suche es alma, suchicos, algo así es la palabra griega que se usa ahí para hablar del hombre sensitivo, del hombre, inclusive ahí se describe la palabra alma, que tiene que ver con ánima, que también describe como la palabra animal, ¿verdad? Por eso algunas veces de manera de enojo alguien le ha dicho a alguien, no seas animal, ¿verdad? Pero lo que le está diciendo es no vivas en el alma, sea espiritual. Aunque todos entendemos que cuando alguien le dice no seas animal, le están como maltratando, ¿verdad? Le están diciendo algo fuerte, pero le están diciendo no estés actuando en el alma, ¿verdad? Pero yo a nadie le recomendaría que le diga a alguien no sea animal, ¿va? Mejor dígale no sea almático. Pero volviendo acá, dice, el que no es espiritual.
no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. No acepta, y hay mucha gente que se opone a cosas que se hacen en la iglesia, lo que hacemos por revelación. Y yo sé que hay cosas humanas, y hay religiosidad, y hay mandamiento de hombres, y hay legalismos, y hay, pues obviamente mucho que no es de Dios, y claro, no nos vamos a poner a describir todo, pero hay mucha gente que no es que no acepte las cosas de que se hacen en la iglesia porque sepa las cosas, sino porque las está entendiendo, no siendo espiritual, sino siendo terrenal. De una manera natural, terrenal, trata de entender, y estoy seguro que va a tener un entendimiento lógico, limitado, y dice, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías. Hay muchas cosas, muchas prácticas espirituales, ¿verdad? Que usted y yo sabemos y las ponemos por los principios del reino, ¿verdad? Cuando entendemos, se le habla a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa palabra, sobre esa revelación que le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que ates aquí en la tierra sea atado en los cielos, y que lo que desates aquí en la tierra sea desatado en los cielos. Y entendemos que hay llaves, ¿verdad? Que por ejemplo Malaquías 3:10 nos habla de una llave que abrirá las ventanas de los cielos. Pero eso para mucha gente, y hablo precisamente de los diezmos, son una tontería o una locura que no la pueden comprender, y tomando en cuenta que lo hacen desde una perspectiva no espiritual, obviamente es de que uno entiende cómo están tratando de entender las cosas del Espíritu, que son locura. Y eso es bien importante que nosotros también lo entendamos, porque podemos estar haciendo prácticas, o sea, principios del reino de Dios que son espirituales, con una actitud terrenal. Y entonces nos va a parecer una carga, nos va a parecer algo que porque lo estamos haciendo en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro ánimo, de forma sensitiva, dice, son para él tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Ahí está la palabra esa precisamente, que donde dice el que no es espiritual, es la palabra griega 5591, chicos, ¿verdad? Se le va a caer rápido, ¿verdad? Porque ya hemos oído la palabra chicos, ahora dígale chicos, ¿verdad? Que viene de la palabra 5590, que es suche, que es alma. Entonces el que prácticamente de alguna manera, hermano, nosotros venimos con un alma que necesita ser restaurada, que necesita ser reentrenada en lo espiritual, por cuanto venimos con costumbres y tradiciones y formas, sobre todo de alguna manera si antes de venir a Cristo tuviste una vida muy religiosa. Y todo eso lo hiciste sin haber nacido de nuevo, sin que tu espíritu tuviese comunión con Dios, pero al nivel del alma lo hiciste. Entonces, de alguna manera, pues esto te tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces dice el hombre, y a esta palabra aquí nos habla de ser sensitivo, de ser mire qué significa esta palabra, sus chicos, animado, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos decimos, hay que animar al hermano para que siga adelante. Sí, yo sé que necesitamos ser animados, ¿verdad? Y yo le digo, Jesús le dijo a sus discípulos, ten ánimo. Y yo le digo en esta noche, no, tenga ánimo, pero yo no estoy acá con usted teniendo este tiempo de la palabra para animarlo. Sé que debo ministrar su alma, pero de alguna manera sé que antes de su alma, su espíritu tiene que ser vivificado, tiene que tener la experiencia que lo lleve del nivel terrenal, del nivel natural, del nivel del alma, que lo lleve al nivel del espíritu y pueda ver las cosas desde la perspectiva del espíritu. Dice sensitivo, animado, animal, ¿verdad? No estoy diciéndole nada a nadie, perdone, es lo que la palabra esta describe, ¿verdad? Animal, natural, sensual. Y claro, eso es bien importante. Cuánta gente a veces desde esa perspectiva dice, ya, ¿por qué no fue a la iglesia? Es que viera que la verdad que me hicieron sentir mal, o sea, sensitivamente comprendió algo que le impactó. Por ejemplo, predicaste una vez
y no eres espiritual, y alguien se burla de ti que no te salió nada, ya no lo hago porque oí algunos comentarios, ¿verdad? Que te burla. Y no lo haces, ¿por qué? Porque estás recibiendo eso al nivel del alma, ¿verdad? Eres sensitivo, estás actuando, y igualmente, y vemos en esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que pasan una prueba, se enferman, y no son espirituales todavía, y entonces yo sé que puede llegar, necesitamos una llamada, que alguien nos visite, pero la Biblia claramente no dice que si está alguno enfermo entre vosotros, ¿qué es lo que la palabra dice? Para los que somos espirituales, dice que llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Entonces un espiritual tiene que decir, la Biblia dice que yo debo llamar al pastor para que oren por mí, o que me manden a alguien que ore por mí, pero no dice ni siquiera llamar al pastor, dice llame a los maduros, llame a los espirituales, que de ahí tendrían que estar los ancianos, ¿verdad? El liderazgo espiritual de la iglesia, llámenlos a ellos para que oren, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que una persona que no es espiritual, que está en el nivel terrenal, hace o piensa? Hermano, esa iglesia no hay amor, el pastor se le olvidó. Solo cuando diezmo se recuerda de mí, ahora que estoy enfermo ni me visitaron, yo por eso ya no fui a la iglesia, porque nadie se acordó de mí, nadie me escribió, pero el que es espiritual, aunque nadie lo llame, va a entender que ese trato en lo secreto, ¿verdad? Esa formación en el nivel secreto va a ser donde tal vez vas a estar aislado de mucha gente, aún de tus familiares, aún de es ahí donde Dios quiere trasladarte a la dimensión del espíritu, porque Dios es espíritu y los que le buscan tenemos que hacerlo espiritualmente. Miren, aquí viene algo bien tremendo. Tomando en cuenta, según el pasaje que vimos, que el que no es espiritual, o sea, el que está al nivel del alma, al nivel de lo natural, al nivel de lo terrenal, las cosas de Dios, del espíritu, las cosas espirituales, les van a parecer como una tontería o como una locura. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios cuando alguien está hablando en lengua. Por cierto, hermanos, tenemos que desarraigar de nosotros toda costumbre natural o almática o terrenal, porque nos puede parecer una locura hasta cuando ¿cómo hablar yo en lenguas? ¿Verdad? Y algunos, por ejemplo, que no entienden, porque de una manera natural no han tenido ese traslado a ese nivel espiritual y tratan de comprender, por ejemplo, el don de lenguas, burlándose de una persona que es como un lenguaje, una jerigonza, y no digamos si alguien va a profetizar. ¿verdad? No comprenden esto, entonces de alguna manera ir tomando en cuenta que de alguna manera el hablar en lenguas, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero que también es una expresión, es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene como una manifestación, e igualmente el profetizar y los demás dones. Pero hay algo bien importante. Miren lo que dice la palabra del Señor, y creo que por aquí nos vamos a quedar en esta noche. Es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Hermano, yo, esto que aquí hay que mucho para explicar, hermanos amados. Yo creo que le dejo esta porción ahí para que usted la examine. Es gran cosa, hace la pregunta, si segaremos o si cosecharemos de vosotros lo material. Mire qué impresionante, hermano, que Dios nos ayude. Y yo creo que principalmente para los que tenemos un llamado a la palabra, que tenemos un llamado a predicar la palabra y a enseñarla, hermanos amados, tenemos que buscar lo espiritual y tenemos que buscar nosotros ser espirituales, hermano. Porque si no, mira, aquí nos habla de sembrar, otra versión dice de sembrar la semilla, ¿verdad? De sembrar los bienes espirituales. Yo encontré, pues, si gusta, y usted tiene ahí cómo comparar, puede poner alguna otra versión ahí de las paráfrasis para decir, pero encontré una que me impresionó, que dice, si nosotros sembramos en ustedes los bienes espirituales. Entonces yo con la ayuda del Señor, y es interesante, porque si la palabra, que es una semilla, es espiritual, hermanos amados, por eso mismo es que algunos la van a recibir en el alma y no la van a creer.
Pero cuando uno ha tenido la experiencia del nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu, la palabra la va a recibir una buena tierra, que es alguien con una mente, con un espíritu, con un pensamiento espiritual. Entonces aquí nos habla de sembrar lo espiritual y aparece un círculo virtuoso. Dice, es de gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Aquí yo quiero hacer pausa en algo que me llama la atención y es precisamente de que yo espero, por cierto, estar en este momento sembrando lo espiritual. Y esta palabra que es espiritual te va a llevar a que subas a ese nivel espiritual. Porque la palabra definitivamente tiene que producir en nosotros, es el esperma divino que tiene que ser fecundado por el Espíritu, de manera que nazca en nosotros lo espiritual, que fluya, que brote en nosotros, ¿verdad? Eso que es espiritual. Quiere decir que es bien importante y por eso tenemos que orar al Señor para que cada vez, inclusive no se trata de solo oír un mensaje porque alguien esté predicando, no se trata solamente porque ya nos toca la hora de la prédica, sino de que debiésemos orar para que en ese momento sea una siembra espiritual la que nosotros vamos a recibir, y por de ahí la importancia del vaso que va a recibir la palabra, porque se está entregando una palabra espiritual, pero también la necesidad, hermanos, de que de alguna manera yo le pido al Señor de estar sembrando una palabra, un bien espiritual en tu vida, porque si yo siembro algo terrenal, una semilla, estoy sembrando una semilla terrenal, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer en usted? Que se haga más terrenal todavía. Por eso es bien importante hoy que, hermanos amados, yo creo que hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que está en ese nivel, ¿verdad? De la descendencia de Abraham como el polvo, porque igualmente los que le hablan, y por cierto, hermano, cuando uno está a ese nivel, lo que le va a gustar, si uno es una tierra en la dimensión terrenal, lo que va a querer es oír una palabra terrenal. Por eso es que algunos también que no son espirituales menosprecian la palabra que es espiritual, ¿verdad? Es decir, porque antes de recibir la palabra lo que ven es el vaso, ¿verdad? Por ejemplo, y eso lo hemos visto, como en muchos casos particularmente, el hermano tal, no está el pastor, es el hermano el que va a dar la palabra, yo mejor me voy. Y algunos ministros lo hacen así también. Cuando en un momento determinado, antes de recibir la palabra, de discernir lo que les van a dar, ven primero el vaso. Entonces es bien importante también, porque los terrenales van a querer una palabra terrenal, ¿verdad? Enséñeme 5 principios cómo vencer el coronavirus. Enséñeme 3 principios cómo puedo tener éxito en este tiempo, ¿verdad? Y yo sé que podemos tener palabra para eso, pero no nos olvidemos que todo lo material al final viene siendo una añadidura. Y porque todo esto al final usted no va a llevarse casa cuando se muera o se vaya con el Señor, no va a llevarse el carro. Todo esto son bienes temporales, pasajeros. Entonces es bien importante que nosotros también, hermanos, hago énfasis en esto, que fuimos llamados a predicar, a ministrar desde un púlpito en la alabanza y la oración y la palabra, y aún en el profetizar. Busquemos estar en el Espíritu, para estar en la dimensión espiritual y que recibamos una palabra, no el pensamiento, no los deseos de doña Chonita, sino realmente la palabra que viene de parte de Dios, y no le añadamos, no le pongamos demasiada salsa a los tacos, sino que realmente podamos sembrar lo espiritual. Y yo le pido, pero dice, es de gran cosa si segáremos lo material. Y aquí tenemos que hablar algo. Por ejemplo, ¿qué significa sembrar lo espiritual? Que se siembran los principios de Dios, que tú los crees, los recibes, se hacen rema en tu corazón. Esa es la semilla espiritual que seguías, no deja de ser logos y se transforma en un rema para tu vida. Y luego, como consecuencia de eso, segamos lo material. Por ejemplo, lo que tú traes a la iglesia materialmente, las provisiones, tus ofrendas, tus diezmos, son algo material.
Esa es la cosecha. Quiere decir que esto lleva implícito que cuando recibes, hermano, y recíbelo en este momento, porque yo quiero estar sembrando algo espiritual en tu vida, que tengas un vientre, un receptor espiritual para que traiga una cosecha que lo vas a ver material. Entonces, si se siembra lo espiritual, nosotros vamos a producir cosas materiales tangibles en nuestra vida y como consecuencia de eso, por ejemplo, una persona que está desempleada, no tiene un trabajo, no tiene una empresa, no tiene una fuente de provisión, ¿qué va a diezmar? ¿Cuánto va a traer? Nada. Al contrario, espera recibir. Pero cuando recibes la palabra, se siembra en ti lo espiritual. Va a ver como cosecha lo material, es decir, que materialmente vas a tener. Por eso es bien importante darle prioridad a lo espiritual antes que a lo material. Aunque si nosotros no hemos pasado al nivel espiritual, lo que vamos a buscar primero es lo material, antes que lo espiritual. Y si queremos ver las cosas materiales, cosas buenas, transformadas, una transformación completa en nuestra vida, se tiene que sembrar en nosotros lo espiritual. Entonces, ahora, bien interesante es esto, porque lo que tú traes, y esto lo enseñaba nuestro apóstol, ¿verdad? Cuando alguien trae sus diezmos, sus ofrendas, es algo material, pero que de alguna manera, por ahí se cumple Malaquías 3:10, donde dice, traed vuestros diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Cuando tú traes lo que es material, y lo siembras, entonces se va a transformar en algo espiritual que vas a subir. Solo lo espiritual puede alcanzar lo celestial. Y con esto finalizo acá. Por ejemplo, por eso dice, miren hermanos, y con esto sí finalizo, porque el tiempo no perdona y sí avanza y usted tiene que cenar o volver a refaccionar. Y algunos pues ya de alguna manera, tal vez ya es la hora que usted se va a dormir, ¿verdad? Y si no, pues haga vigilia esta noche. Pero quiero cerrar con esto. Mateo capítulo 6, verso 19. Adelante dice, no os hagáis tesoros en la tierra. A mí me llamó la atención y se me pueden aportar ahí los hermanos que están ahí investigando y todo. Dice, ¿qué significa un tesoro? Pues a mí me llamó la atención cuando fui a buscar esta palabra tesoro, porque es un lugar donde se guarda algo que es valioso, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que ha buscado, por ejemplo, yo recuerdo en las leyendas así, lugares así de ruinas mayas, dice hay que ir a buscar tesoros, porque estos cuando los estaban persiguiendo han de haber escondido en alguna tinaja de barro el tesoro, piezas de oro y algunas cosas, y las pusieron en algún lugar donde nadie, a alguna profundidad, excavaron para ahí guardaron su tesoro. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que podemos nosotros, si no somos espirituales, lo que vamos a querer, inclusive por eso podemos hacer un evangelio que es el camino, es la revelación del Padre por medio de su Hijo para llevarnos de regreso a la casa del Padre a hacerlo terrenal. Y de ahí brotan las enseñanzas de hombres, los mandamientos de hombres, haciendo algo que es para ascender, para que se convierta en algo terrenal. Y dice, no hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad? Gloria al Señor, que Dios lo prospere en todas las cosas. Pero ¿cómo hacemos para no ser, como dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace usted para hacer tesoros en el cielo? Cuando usted se siembra en usted lo espiritual, usted trae lo material y eso material se transforma en el espiritual y de esa manera usted empieza a hacer tesoros. Solo lo espiritual permite, se vuelve una llave. Todo lo que hace usted y de alguna manera que si alguno diezma por diezmar o por la ley o porque cualquier cosa o por miedo, hermano, tienes que hacerlo espiritualmente. Esto es espiritual. Porque si lo haces terrenal, cualquier pensamiento humano y terrenal que te quiera botar eso, mira, y vos diezmas, sí, le estás dando hartar al pastor y eso, ahora, pues ahora se va a ver realmente quiénes son espirituales y quiénes son terrenales, ¿verdad? Porque igual y por eso mismo se hacen tantos, se están diciendo muchas cosas y uno los ve ahí, que mire qué hacen los... Yo te entiendo que algunos hermanos han publicado, ¿verdad? Ahí en las redes, que deposite sus diezmos, que deposite sus ofrendas y ahí lo agarran todos los terrenales rápidamente, miren, aprovechados, vividores, y que hacen eso pidiéndole que le sigan dando cuando en esta crisis había que también perdonar los diezmos por 3 meses.
Así como el pago de la luz y el agua y todo, también que ya las iglesias perdonen diezmos y ofrendas. Perdónenme. Pero si somos espirituales entendemos que realmente vamos a hacer en este tiempo. Es bien importante saber que si tú eres espiritual ya hiciste tesoros en el cielo. Porque aquello que trajiste material lo sembraste y se debe haber convertido en algo espiritual que te lleva a accesar a lo celestial. Dice, sino que hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro. Por eso dice, no hagan tesoros en la tierra. Podemos tener nuestra casa, nuestra empresa, buen trabajo, un vehículo del año, con el síndrome del carro nuevo y lo que sea, pero de alguna manera que no sea para ti un tesoro. Porque si es un tesoro vas a caer en idolatría. Por eso dice la Biblia que el dinero no es pecado, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y alguien que tenga amor al dinero es porque ahí está su tesoro. Y por eso siento yo que de alguna manera los que son terrenales hacen del dinero un tesoro. Y dicen, ¿cómo voy a llevar esto yo? ¿Cómo voy a dar esto yo al pastor, al ministerio? ¿Cómo voy a sembrar esto? Si realmente a mí me ha costado y esto, y por eso algunos incluso ni a la cuenta lo del banco lo van a llevar, sino que dice que aún después de muertos han ido a levantar el colchón ahí donde dormían y tienen debajo del colchón guardado hasta billetes mozos, ¿verdad? Que están hasta húmedos, ahí hay que sacarlos al sol porque con toda su vida ahí guardaron su tesoro. Y lo impresionante de esto dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ahora bien interesante, si hacemos tesoros, y con esto concluyo, si hacemos tesoros en la tierra, ¿dónde va a estar nuestro corazón? En lo terrenal. Y por eso quiero cerrar con esto, inclusive cuando nosotros como padres tenemos que tener un pensamiento espiritual. Porque tal vez tú dices, yo no tuve oportunidad, hermano, de estudiar y nada de eso, pero yo quiero que mis hijos sean algo en la tierra, alcancen una profesión, y qué bueno que se alcance profesión, que sean médicos, cirujanos, que sean odontólogos, que sean profesionales, abogados, empresarios, está bien, pero que eso no se vuelva un tesoro, porque entonces lo que vamos a estar haciendo son hijos terrenales, que tengan su tesoro en la profesión que tienen, cuando eso solo pueda representar una añadidura. Mejor enseñarles a que hagamos tesoros en el cielo, para que en lo celestial esté nuestro corazón también. O sea, que si hacemos tesoros en la tierra, nuestro corazón va a amar lo terrenal. Nuestro corazón va a estar inclinado a lo terrenal. Pero si nosotros hacemos tesoros en el cielo, ¿verdad? Cuando sembramos, se siembra en nosotros lo espiritual, vamos a tener un pensamiento espiritual, una actitud espiritual, y vamos a traer lo material. No como pensando con la revelación, con el entendimiento de que esto material va a ser transformarse en espiritual y va a subir delante de Dios como olor grato delante de su presencia y va a abrir las ventanas de los cielos y luego va a derramar una bendición espiritual y también material en nuestra vida. Y concluyo, donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Así que lo dejamos por ahí, por esta noche, mis amados hermanos. Espero en el Señor que esta palabra haya bendecido sus vidas. Hagan sus comentarios, sus aportaciones, ¿verdad? Si quieren escribir directamente ahí un mensajito, gloria al Señor. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con esta temática. Solo les voy a estar anunciando a qué horario, ¿verdad? Y igualmente el miércoles, si Dios lo permite, nuestro apóstol anunció ya que continúa el retiro internacional de verano 2020, ¿verdad? Año de la reconciliación, y será de forma virtual. Así que vamos a estar conectados ahí a la plataforma de Ministerios Ebenecer para ser edificados con la palabra del Señor a partir del día miércoles y hasta el viernes, creo yo, y volvemos otra vez, hermano, los espacios o días que tengamos disponibles para poder ser edificados
como casa espiritual para ofrecer al Señor sacrificios espirituales. En los próximos temas vamos a hablar de que tenemos que ofrecer al Señor sacrificios espirituales. Nuestro culto, nuestro tiempo de alabanza y adoración no tiene que ser un entretenimiento, sino un tiempo espiritual para ofrecer al Señor sacrificios espirituales agradables a Él por medio de Jesucristo. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar. Espero que esta palabra del Espíritu Santo a usted le pueda enseñar aún más y pueda abrirles una panorámica amplia y seamos edificados, hermanos, como casa espiritual, ¿verdad? Como un sacerdocio espiritual, como un sacerdocio santo, ¿verdad? Acerquémonos al Señor, piedra viva, piedra zoe, piedra viviente, como piedras vivas para ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. Espero que esto te haya bendecido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sea esta palabra por el Espíritu en nuestra vida. Y permite, Señor, que este tiempo sea tan edificante, Señor, donde todos podamos ser edificados por tu palabra y podamos, Señor, ir siendo transformados, Padre Santo. Y así como hemos traído, Señor, hemos permitido que se grabe en nosotros, revestirnos de lo terrenal, que fue lo que primero nos abarcó, Señor, aquí en la tierra. Ahora podamos, Señor, recibir también la administración espiritual que nos lleve, Señor, a tener un entendimiento, una perspectiva espiritual de lo que estamos viviendo. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a los hermanos, a las familias, a toda la iglesia Sol de Justicia, a todo Ministerios Ebenecer, Señor, y a todo el pueblo de Dios y a la iglesia de Cristo, Señor, en los diferentes países. Padre Santo, oramos para que tu presencia, Señor, ministre cada casa, que tu presencia, Señor, llene cada familia, Padre Santo, y que tu palabra se haga vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que hayan milagros, prodigios, Señor, que hayan, Señor, portentos en tu nombre en cada casa, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que reposes y que Dios guarde tu descanso en el nombre de Jesús. Bendiciones.